¿Cómo estás, estimado estudiante? El día de hoy vamos a desarrollar el capítulo número 13 correspondiente a quinto año de secundaria del curso de lenguaje. El tema es el verbo uno. Vamos a iniciar. Comenzamos con la helicomotivación. Bien, veamos esta escalera. Podríamos llamarla escalera del éxito, ¿no? Fíjense la frase: cuando me propongo algo y realmente trabajo para conseguirlo, lo alcanzaré. Bueno, nos dice la pregunta: indica todas las diferencias que puedas encontrar entre todas las expresiones. Entonces, veamos, dice: no lo haré, no puedo hacerlo, quiero hacerlo, ¿cómo puedo hacerlo? Trataré de hacerlo, lo puedo hacer, lo haré, lo hice. Fíjense, en todos los casos está usando verbos, tal vez verbos que pueden estar en tiempo futuro, en tiempo pasado, y luego cuando dice lo hice, ¿no? Es un hecho ya concluido. Entonces, esta escalera del triunfo también presenta acciones, que es justo lo que vamos a ver el día de hoy. Empezaremos. Comenzamos con la helicoteoría. Bien, dice el verbo puede ser definido según varios criterios. Por ejemplo, semántico. Es una palabra que va a indicar acción, estado, existencia o proceso. Por ejemplo, jugar, estar, ser, crecer. Bien, es una palabra con significado. Morfológico. Es una palabra variable que presenta persona, número, tiempo, modo y aspecto. Puedes observar que no presenta el accidente de género, eso no lo va a tener. Sintáctico, cumple la función de núcleo del predicado, es decir, dentro de una oración el verbo va a ser el núcleo, ¿no?, del predicado. Diego es compositor, Marisol canta sus canciones. En estos casos encontramos al verbo como el núcleo. Y léxico lógico es una palabra de inventario abierto, puesto que pueden aumentar debido de repente al avance también de la ciencia, de la cultura. Aparecen nuevos términos, por ejemplo, ahora usamos el término escanear, tuitear, son acciones. Bien, estructura del verbo. El verbo va a tener una estructura que es la raíz y la desinencia, o llamado también el morfema amalgama. Recuerda que la raíz o lexema es la parte que contiene la significación básica de la palabra. Para identificarla podemos separar del verbo la terminación ar, er, ir. Por ejemplo, si digo bailar, quito ar y ¿qué me queda? Bail, eso es la raíz. Si dijera temer, ¿cuál sería? Ajá, quitamos er y me queda como raíz tem. Ahora, la desinencia es la parte que aporta los accidentes gramaticales de número, persona, tiempo, modo, aspecto. Bien, entonces este morfema amalgama presenta varios accidentes a la vez. Bien, entonces vamos a hablar sobre los accidentes gramaticales. El número, recordemos que puede ser singular o plural, ¿no? Yo puedo decir amo y amamos. Amo estará en singular, amamos en cambio en plural. Puedo hablar de la persona, primera, segunda y tercera persona. Al decir amo, estará en primera persona. Al decir amas, segunda persona. Y al decir ama, el ama, tercera persona. Tenemos el accidente de modo. El modo indica la actitud del hablante ante el enunciado y la significación verbal. Encontramos tres modos. Puede ser el modo indicativo, cuando el hablante considera la acción verbal como un hecho real. Ejemplo, hará la tarea, comió la torta, juego fútbol. Bien, recuerda que hay un tip. Puedes colocar esta frase, es cierto que, antes del verbo. De esa manera lo puedes ubicar más rápido. Por ejemplo, si digo, él hará su tarea, puedo decir, es cierto que él hará su tarea. De esa manera me doy cuenta que está en un modo indicativo. También está el modo subjuntivo. Es cuando el hablante considera la acción verbal como un deseo, como una posibilidad. Por ejemplo, espero que haga la tarea y haya comido la torta. También hay un tip. Puedes poner la palabra ojalá antes del verbo. Tal vez si digo ojalá
haga la tarea, ojalá haya comido la torta, ¿sí? De esa manera ubicamos el modo subjuntivo. Y luego está el modo imperativo, cuando el hablante ordenando o rogando demanda que se realice la acción. Por ejemplo, haz la tarea, ven pronto, han pedido, hay un mandato, ¿no? Entonces ese es el modo imperativo. Está también el accidente de tiempo. El tiempo que puede ser presente, pasado, llamado pretérito, y el futuro, ¿no? Si digo amo, amé, amaba, amaré, ¿no? Al decir amo es presente, amé, amaba, pasado, amaré, futuro. Ahora, este tiempo puede ser simple o compuesto. Tiempo simple porque consta de una sola forma verbal, una palabra, amo, amé, amaría. Y es un tiempo compuesto cuando tiene el verbo auxiliar haber y el participio pasivo. Ejemplo, he amado, había amado, haya amado. Y tenemos también el accidente llamado aspecto, que refiere al desarrollo interno de la acción verbal. Puede ser un aspecto perfecto o imperfecto. Será perfecto cuando expresa una acción acabada, terminada. Por ejemplo, yo amé, ¿no? Yo he amado. Son aspectos perfectos, concluidos. En cambio, es imperfecto cuando la acción todavía está en desarrollo, no ha terminado, es durativa. Por ejemplo, si digo en presente, ¿no? Amo. El pasado imperfecto, amaba, ¿sí? Entonces, es un aspecto imperfecto porque la acción ha terminado o está en desarrollo. La perífrasis verbal es la construcción verbal constituida por un verbo auxiliar sin significado pleno y un verbo auxiliado con significado pleno, unidos a veces por algún enlace, por algún nexo. Miren estos ejemplos. Si digo, la rama se va a caer, Leo tiene que salir, siéntate y anda comiendo. Vean, el verbo auxiliar es un verbo sin significado pleno y el verbo principal, en este caso, ¿no? Tiene significado pleno. Pueden tener enlaces, ¿sí? Bien, cuando digo la rama se va a caer, es como decir se caerá. Puedo cambiarlo. Se dan cuenta que el verbo que manda es el último. Se dice que es una perífrasis de futuro. No podría decir la rama va como verbo, único verbo, ¿no? No podría. No es que se desplace para caerse. Todo ello es la perífrasis, va a caer. Si digo Leo tiene que salir, es como decir Leo saldrá. Bien, es una perífrasis de obligación. No podría decir Leo no tiene algo, sino está obligado a salir. ¿Sí? Cuando digo siéntate y anda comiendo esto, esta es una perífrasis durativa. No va a andar mientras coma. La acción se presenta como durativa. Bien, ahora en esta construcción verbal que decíamos, en esta perífrasis, tenemos otros casos, ¿no? Puede jugar, debe jugar, hay que jugar, acaba de jugar, ha de jugar, está jugando, sigue jugando, ¿no? Son algunos ejemplos. Ojo, si yo digo Juan puede jugar, es una perífrasis, ¿bien? Juan puede jugar. Cuando digo Juan desea jugar, en cambio no es perífrasis. ¿Por qué? Porque este verbo sí tiene significado. Juan desea. ¿Desea qué? Desea eso. O lo mismo decir Juan lo desea. ¿Bien? Clasificación morfológica del verbo. Vamos a encontrar por su conjugación verbos regulares y verbos irregulares. Un verbo regular, vamos a ver que el verbo no altera en sonido su raíz ni su desinencia. Y tenemos aquí verbos modelos para los que acaban en ar, amar, para los que acaban en er, temer, y los que acaban en ir, partir. Bien, veamos. Por ejemplo, amar, si lo conjugo, amo, amé, y lo comparo, ¿no?, con otros que acaben en ar, como lavar, dejar, tirar. Miren, su raíz se mantiene en el caso del lavo, lavé, y la desinencia es igual al verbo modelo, igual en estos casos. Igual en temer, temo, temí. Al decir beber, meter, tejer, va a tener la misma desinencia que el verbo modelo, ¿no? Y la raíz no se altera. Igual en el caso de partir,
¿no? Puedo compararlo con vivir, subir, unir. La desinencia va a ser la misma y la raíz de ese verbo se va a mantener. En cambio, cuando un verbo es irregular, el verbo va a alterar su raíz, su desinencia o a veces ambas, ¿no? Por ejemplo, pensar, cuando yo digo pienso y luego digo pensé, fíjense la raíz, se alteró. La raíz era pens y ahora digo piens. Basta que una vez se altere y ya es irregular. O tal vez en valer, valgo, fíjense, la raíz también está variando, valg, ¿no? O tal vez en repetir, repito, esta E cambia por I, ¿bien? En el caso de estar, estoy, estuve, de la misma manera puedo ver la desinencia, se está alterando respecto al verbo modelo. Tal vez si digo ser, soy, fui, se altera también. Huir, huyó, decir, digo, dije, son verbos irregulares. Algunos cambios ortográficos, dice, no implican irregularidades. Por ejemplo, puede que toco, toqué, ¿no? Se dé en la conjugación y que tal vez la C cambie por Q, pero fonéticamente se mantiene, se escucha igual, toco. Entonces el verbo tocar también es regular. Venzo, vencí, dijo, dirigí. Puede que la Z cambie por C o que la J por G. Igual, el sonido se mantiene. Entonces estos verbos se consideran verbos regulares. Bien, por el inventario de su conjugación podemos encontrar verbos completivos y verbos defectivos. Un verbo completivo dice que el verbo puede conjugarse en todas las formas posibles, ¿no? Gano, ganaste, ganará, ganemos, puede conjugarse en todos los tiempos, en todas las personas. Por eso se dice que es un verbo completo. En cambio, un verbo es defectivo porque solo se conjuga en algunas formas, no tiene conjugación completa. Por ejemplo, nieva, ¿no? No podría decir nievo. Llovió, no podría decir lloviste. Ocurrió, no podría decir ocurrimos. Atañe, atañe en sí, pero no puedo decir tú atañes. Entonces, por eso se dice que no hay una conjugación completa. Y otro criterio sería por la presencia o no del sujeto. Aquí hablamos de un verbo personal, aquel que tiene sujeto, sea tácito o expreso, ¿no? Por ejemplo, hace tortas, él, se sobreentiende, había salido él, es tardón él, se come las uñas él o ella, ¿no? Entonces vemos que el verbo es personal. ¿Por qué? Porque hay sujeto. Y un verbo será más bien impersonal porque carece de sujeto. Se conjuga en tercera persona singular. Por ejemplo, llovía mucho. No podría decir él llovía, ¿no? El verbo llover se ubica en tercera persona, en singular, pero no aceptará un sujeto. Hace frío de la misma manera, había bocaditos, es tarde, se come bien aquí, ¿no? Alude sobre todo a fenómenos de tiempo, de clima, y recordemos que el verbo haber en este caso, ¿no? También es un verbo impersonal solo. Muy bien, ahora te toca desarrollar a ti la parte de hélico práctica. Vamos, tú puedes.